Amén y amén. Bueno, vamos a ver nuestras Biblias. Vamos a ir a Job 1. Vamos a ver ahí algo bien importante. Gracias, hermano. Lo tiene. Bueno, aquí vamos a ver un claro ejemplo primero, ¿no? Del Antiguo Testamento. Dice, ¿no? Buscando en griego, ¿no? ¿Qué quiere decir Satanás? Dice adversario. Adversario, ¿verdad? Dice que se refiere, dice una lucha, dice, ¿no? En el mundo invisible entre Dios y las fuerzas de las tinieblas. ¿No? Existe el bien y el mal, ¿no? ¿Y qué hace Satanás? También en el griego, la palabra se describe como diablo o diabolos del griego. ¿Y saben qué quiere decir ahí? Acusador, calumniador y acusa, dice. Calumnia, fíjate, acusa y está calumniando. Ese es uno de los nombres de Satanás, el diablo, ¿no? En sí, en castellano, pues la mayoría lo conoce como el diablo, ¿no? Le pueden decir. O el chancla, dicen por ahí uno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dice, y es un daimón, dice, del griego daimón también, ¿verdad? O demonio. Dice, o de otro tipo ser, aunque vulgarmente se aplique a Satanás. Dice, fíjese, ¿no? Que vulgarmente dice, ¿no? Dice, hay un solo diablo, dice, pero hay muchos demonios. Acuérdense que el diablo no solamente fue arrojado solo, sino con ángeles, ¿verdad? Que le seguían. Y ahora, ¿qué esos son qué? Los demonios. Dice, como maligno y enemigo de Dios y del hombre. Fíjese, es enemigo de Dios y del hombre. Y acusa al hombre ante Dios. Eso es. Ese es su trabajo. ¿Vean? Entonces, ¿quién es el diablo? El acusador, el adversario de Dios y de nosotros también, hermanos. ¿Verdad? Y fíjese que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. En cada una de nuestras vidas. No puede pasar de la raya. Ahora sí, como se dice. Pero sí está ahí siempre para acusarnos. Y si usted y yo le abrimos como una puerta, como en enojarnos, en no amarnos los unos a los otros, en estar en contienda los unos con los otros, eso le abre. Antes que vayamos, vamos a ver a lo que estábamos viendo, antes de leer aquí, vamos a lo que estábamos viendo hace 8 días, ¿se acuerdan? En Santiago 4:7. Vaya apuntando las escrituras para que usted vaya tomando nota. Yo lo tengo aquí, dice así la escritura. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Fíjese, ¿no? Ahí dice, ¿qué dice? La escritura lo tiene. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de quién?
de vosotros. Cuando dice resistir, se lo estábamos explicando hace 8 días. Es que obedecer a Dios, resistir, hacer frente, ¿no? ¿Qué hace? Para usted poder librar la tentación, ¿qué hace? Tiene que resistir, no caer en la tentación. ¿Y qué es resistir? Obedecer a Dios. Someternos pues a nuestro Creador. Dice, van dos juntos, no es que vayan separados. Dice, y obedecer a Dios. Dice, y háganle a la vez frente al diablo. Resistir pues. Vamos a enfrentar las ¿qué? Acusaciones, las tentaciones, las calumnias. ¿De quién? De nuestro adversario. ¿Quién? El diablo. ¿Y cómo las va a enfrentar? Con la palabra. Nada de que yo te reprendo y voy a agarrar y tráiganse las, a ver, hermano, tráiganse las cadenas, hermano, tráiganse unas 2, 3 riatas. No. Nada de eso así. Es clara la escritura donde aún dicen, vamos a ir, apunte también ahí en Primera de Juan, no, perdón, más bien dicho, en Judas 1:9, que es una de las escrituras que a veces muchos ya veo que sí, dice así se puede reprender al diablo, ¿verdad? Pero fíjese, ahí no era un hombre natural, sino era ¿qué? Un ángel, que aún ni el ángel le dijo, mira, ahorita te reprendo y te voy a no. La escritura dice que solo un ángel, ¿se acuerdan? Lo va a atar y lo va a arrojar, y junto con toda su bola de seguidores, los demonios y los que no quieren obedecer a Dios. Dice que el lago de fuego fue creado para Satanás y los ángeles y sus ángeles, y los que no obedecen a Dios. Ve ahí, si es que uno no es el que le diga te vas a ir para el infierno, no. La escritura es clara cuando nos dicen si no obedecemos a Dios, si no nos sometemos a la voz de Dios, ¿qué va a pasar? Que estamos haciendo las obras, ¿verdad? La escritura es clara, dice, ustedes quieren hacer sus deseos, dice, ¿verdad? Porque de los deseos de vuestro padre, ¿quién? El diablo, fíjese. Entonces, si tú y yo hemos nacido de nuevo, ¿de qué deseo vamos a hacer? ¿O de quién somos esclavos? ¿No somos de Jesucristo? Y tales usted dirá, porque somos del ejército de Jesucristo, hermano, dicen muchos. Y muchos toman hasta literal, ¿no? Porque yo lo estoy diciendo, así andábamos y nos ponemos hasta un traje de ejército y traemos las botas y ahora sí que se nos para el enemigo y dice, aquí está el ejército de Dios. Y le gritábamos y pataleábamos y hacíamos tanta cosa. Y esa no es la verdadera guerra espiritual, ¿no? La verdadera guerra espiritual es que tú y yo le hagamos frente al diablo con la palabra. Porque aquí usted no me ve gritando, no sé. No me ve diciéndole ahorita, no, ni pataleando. El enemigo es astuto. La misma escritura dice que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Es astuto, fíjese. Es astuto. Y anda buscando, a ver, a quién hace caer, dice la escritura. Cuando dice anda buscando a quién devorar, ahí se dice anda buscando a quién hace caer o que caiga en la trampa. Es importante, entonces, cuando dice aquí someteos pues, ¿verdad? Entonces vamos ahí a donde usted tiene en Judas 1:9. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, fíjese, ¿quién es el que estaba contendiendo con él? Era un ángel, fíjese, el arcángel Miguel, perdón. Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Cuando le dice ahí el arcángel Miguel, ¿sabe lo que le dice? Que el Señor Dios Todopoderoso te castigue. Fíjese, y es cierto.
Él lo va a castigar. Y Él lo va a arrojar, ¿no?, para lo que ya está preparado. ¿Usted cree? Yo le digo, entonces, ¿el lago de fuego fue creado para el ser humano? No, hermano. ¿Y quién creó el lago de fuego? El Dios. Todo lo que usted puede ver, creó Dios todo. Y hasta el lago de fuego, sí. Pero fue creado para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano. Pero el ser humano, por la desobediencia, de no obedecer a Dios, de no servirle a Dios, de seguir en sus caminos, ¿verdad?, es juzgado no por mí, dice la Escritura, ni por el que predica, sino por el mismo Dios. Estaba hablando Pablo, ahí dice, él no va a ser juzgado, sino dice por mí, sino va a ser juzgado. Todo aquel que no es cristiano, no es juzgado por nosotros, es juzgado por Dios. Es importante entonces. Entonces vemos ahí que, ¿verdad?, que el Señor le está dando autoridad a quién ahí, al arcángel mismo. Pero aún ni él no lo agarró y le dijo, pues, fíjense, los ángeles y arcángeles mejor obedecen a Dios. Y nosotros ya nos creemos con más autoridad. No, porque a mí Dios me dio la autoridad, ¿no? Y ahorita reprendemos al diablo porque está haciendo mucha violencia allá en Michoacán, dice. Y muchos decretadores y amarran al diablo y dicen, para que el otro día ya andan ahí otra vez. Parece que en la noche lo ataron al diablo y en la mañana ya empezó a hacer de la suya, ¿no? No es esa la guerra espiritual a la que se refiere, hermano. Es a la Escritura, el que tú y yo, ¿verdad?, nos amemos los unos a los otros, de que obedezcamos la palabra del Señor, de que nos sometamos a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Dice así en toda la Escritura. Entonces, ¿dónde estábamos? En Job. ¿Lo tienen en Job? ¿Verdad? Hombre dice de Dios, ¿verdad? Wow. Dice así la Escritura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Pongan atención a lo que va a pasar aquí. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso ¿de quién? De Dios, y apartado del mal. Fíjense, temeroso de Dios y apartado ¿de quién? Del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, fíjense. E iba a sus hijos hacia banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba a los y los santificaba. Fíjense aquí lo que pasa. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense ahí, hombre de Dios, hacía holocausto para Dios. Porque era hombre temeroso, dice. ¿De quién? De Dios. Y apartado del mal. Y este hombre dice que se levantaba y ofrecía sacrificios por sus hijos. Fíjese, ¿no? Fíjese lo que estamos leyendo, Aquí dice, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado ¿contra quién? Contra Dios. ¿En qué? En sus corazones, dice. Un día vinieron a presentar delante de Jehová los hijos de Dios. Fíjense ahí lo que dice ahí. Yo se lo voy a leer en esa traducción, Y fíjese, dice que Job lo hacía por costumbre todos los días, al levantarse de mañana a ofrecer holocausto. Fíjese, hombre, se levantaba de mañana. Dice, en el día que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios,
Estábamos en el 6.1, ¿eh? Llegó también el ángel acusador, ¿verdad? Usted lo tiene aquí, ¿verdad? Como, ¿quién? Satanás, dice. ¿Vino también quién? Satanás, dice. ¿De dónde vienes? Este le contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job? Mi fiel y servidor. Vamos en el 8. No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece y en todo evita hacer ¿qué? Lo malo. Fíjese. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que es temeroso de Dios y ¿qué otra vez? Ahí dice, y apartado ¿de qué? Del mal, mis hermanos. 9 dice. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de embalde? Y fíjense lo que dice ahí cuando dice, ¿qué no será que Job te obedece por pura conveniencia? Fíjese, ¿eh? Eso es lo que le está diciendo. De embalde, cuando le dice aquí, ¿acaso teme Job a Dios de embalde? Fíjese, ¿no? Dice en esta traducción, por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Fíjese, ¿eh? Fíjese, ¿ya está qué? ¿Le está qué? Acusando, fíjese, ¿eh? Ya lo está, ¿verdad? El adversario, ¿qué está haciendo? Acusando, dice. Tú siempre lo proteges, fíjese ahí lo que dice. Ahí en la traducción dice, no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjense, aquí dice, tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene, bendices lo que hace, sus vacas, sus ovejas, llenas, dice la región, dice. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Fíjese, ¿eh? ¿Quién es el acusador? Fíjese. ¿Verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Entonces, estaba acusando, ¿verdad? Desde ahí. El adversario de vuestras almas, fíjense. ¿Verdad? Como diciendo, claro que si le haces todo eso, vas a ver si no te va a maldecir. Y te va a decir, y desgraciadamente, ¿cuántos cristianos, por no enseñarle las escrituras, dicen, ¿por qué me pasa esto si yo voy a la iglesia? Si yo soy bueno, dicen, si yo le sirvo a Dios. ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Como está escrito o como tú quieres? ¿O como queremos servirle? ¿O como nos conviene servirle, más bien dicho? No, hermanos, aquí el Señor dice que hay que ser temerosos, ¿verdad? Vivo ejemplo. ¿Y apartarnos de qué? Del mal. Es tan clara las escrituras, hermano. Ahí hay una guerra espiritual, ¿cierto o no? Cuando tú no dices, si alguien me bofetea, ¿qué haces? ¿Le das la otra mejilla? No, al contrario, ves la forma. Muchos dicen, a ver cómo me desquito. Y nos llamamos ser cristianos. No es que le hagas el bien a tu prójimo si te hizo el mal. En los salmos dice que David, aún sus perseguidores, le dice que oraba por ellos. Sus adversarios, sus enemigos. Y aún así, dice que David oraba por ellos. Si alguien ahí te calumnia, ¿le vas a responder igual? Si alguien está hablando mal de ti, ¿le vas a responder igual? Si alguien te está acusando de que eres esto, el otro, ¿con qué le vas a responder? ¿Igual? No, hermano, la escritura es bien clara. Donde también dice, fíjese, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo.
Ve ahí donde estábamos en Primera de Juan 3.8, si alguien lo tiene por ahí. Primera de Juan 3.8. Apunte lo que es una cita importante. Primera de Juan 3.1.8. Y es importante para que usted vaya leyendo después el contexto, todo, ¿eh? Está hablando ahí de... ¿Qué nos dice de qué? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Y fíjense en el 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense ahí, porque el mensaje que hemos oído desde el principio es que nos amemos unos a otros. Fíjense entonces. Ahí dice entonces ¿qué? El que practica el pecado, ¿de quién es, hijo? ¿De Dios? No, del diablo, hermano. ¿Qué dice entonces que tenemos que hacer? ¿En qué nos manifestamos que somos los hijos de Dios? Cuando algo le pasa a alguien y nos reímos, mira, ya ve para qué me hizo. ¿Para qué me hizo? Ahí está Dios ayudándome, dice a mí. No, hermanos. Sino dice él dice, y el que no ama a su hermano, ¿no es de quién? De Dios. Ahí está la verdadera guerra espiritual, hermano. ¿Cuántos hemos hablado de esto? ¿Cuántos en las iglesias no se aborrecen? No se quieren. ¿No están desobedeciendo la palabra de Dios? Dígame usted, ¿le estarán resistiendo al diablo? Al contrario, están haciendo el deseo. Están pecando contra Dios. Y además están aborreciendo a su hermano. Esa es una de las primeras cosas. ¿Qué hay entonces? Aborrecimiento, odio. Que no se supone que la nueva criatura tiene que estar llena de qué amor. Porque hay amores también, filio, eros. ¿De qué amor tiene que llenarse usted? De Dios. ¿Y cómo? Con su palabra, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos. A ver, ¿qué hace el diablo? Es un acusador. Fíjense, seguimos en Job donde estábamos. Vaya anotando ahí sus citas. Dice, entonces le dijo en el 12, entonces Dios le dijo al acusador, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, fíjese ahí, a Job, pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel, ¿qué? Se marchó. Entonces estamos viendo que Dios permitió que le vinieran todas esas cosas a Job. Dice, Job estaba protegido. ¿Por quién? Por Dios, hermanos. ¿Y sabe por qué permitió Dios que pasara eso, Job? Para aún demostrarle que sí era un hombre íntegro, hermanos. Y que con su propia boca, en el 2 vamos a ver, no maldició a Dios. Sino al contrario, la mujer le dice, ya maldice a Dios y muérete, dice. Pero con todo eso dice, pecó. No pecó Job con su boca, con sus labios. Fíjense, vamos a ver ahí entonces, estamos nos quedamos en el 12, ¿verdad? Y vemos todas las cosas que empezaron a venir sobre Job. ¿Verdad? Vamos a ver, en el 1.20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y eso apunta para que usted lo lea después, no dice, ¿de qué se trató después? No. Vayamos leyendo, dice. Porque hay muchos versículos que dan. Se postró en tierra y ¿qué hizo? Empezó a llorar.
Empezó a agarrar las cadenas y dijo, ahorita voy a atar al diablo porque ya me tiene harto, dijo, ¿no? ¿Verdad? O empezó a gritar, mira, diablo, te digo que te salgas de mis praderas, le dijo, ¿no? Y de mis tierras, así le dijo. Es más, mire hermano, cuál a veces, ¿sabe qué es orar, verdad? Es hablar con quién, con Dios. Pero muchas veces, desgraciadamente, en las oraciones de muchos cristianos no hacen oración, sino están hablando con el diablo. Diablo tú esto, diablo lo otro, diablo que papá. ¿Y dónde está el hablar con Dios? Hermanos, hacerle frente al diablo es con la palabra de Dios, el obedecer a Dios. No leímos al principio, someteos a quién, a Dios. Nos va a dar la fortaleza para las pruebas que van a venir. Fíjese lo que hizo ahí. Entonces dice, ¿qué hizo? Dice en esta traducción, en cuando Job oyó todas estas calamidades que vinieron, se puso de pie, rompió su ropa en señal de dolor. Fíjese, cuando dice rasgó su ropa. Luego se rasuró la cabeza, se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo, fíjese lo que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová que bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es como dice Job, nadie ha traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendiga a Dios cuando Él da, bendigo a Dios cuando Él da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Pero hoy en día parece que, Dios, ¿por qué me has dejado? Dice. Yo, tu siervo, dice. Si no le hago mal al prójimo, dice. Pero fíjese, si o no estamos viendo, Dios no le permitió que pasara esto, Job, aún para demostrarle que vivía en la palabra de Dios. Y aún Satanás ni por venirle a acusar, mira, si tú le quitas eso, vas a ver que se va a apartar de ti. ¿Y qué estás dando aquí, Job? Gracias, ¿por qué? Porque si se lo dio y después se lo quitó, ¿le dio qué? Gracias. ¿Verdad? Digo, bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando también, ¿qué? Me quita, dijo. Y a pesar de todo eso que hizo, no ofendió a Dios ni le echó, ¿qué? La culpa, mi hermano. Dios, ¿por qué permitiste que el diablo me quitara? Y vamos otra vez, ¿no? El diablo se me quitara eso. Y puede que sí se lo permitió, hermanos. O muchos dicen, no, hermano, no se deje arrebatar, a robar las cosas por el diablo. Le dicen, reclame su familia que va a hacer para Dios y vamos ahorita a desatar todas esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué vas a desatar? Si tú y yo lo que tenemos que hacer, ¿qué dice? Es predicar la palabra, hermanos. Y aquí lo vamos a ver más adelante. Predicar la palabra para que esas vidas puedan venir a Cristo y puedan conocerle a Él y ser librados de su pecado. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos? ¿En qué vivíamos? Si lo leímos hace rato. ¿Qué practicábamos? Pecado. Vivíamos en pecado. Éramos, dice, por desobediencia, hijo de qué? Imagínense, por desobediencia. Entonces, hermanos, ¿y ahí qué hizo Job entonces? Adoró a Dios, dio gracias. Y no le echó la culpa, al contrario, se inclinó a adorarlo, hermanos. ¿Cuántas veces de nosotros no pasamos por circunstancias tan difíciles y hasta a veces nos viene a hacer eso? Es más, empezamos a llorar, empezamos a decir, ¿por qué nosotros?
¿No será que Dios nos está probando también? ¿Y qué va a salir de nuestra boca? Pero hoy en la iglesia se le ha enseñado, no recibas nada malo, reprende. El diablo no tiene por qué tocarte. Bueno, si aún Dios se lo permite, ¿qué? ¿No lo estaba permitiendo aquí a Job? Eso es un ejemplo, hermano, de lo que estamos viendo de las Escrituras. Y no se profirió con su boca a maldecir, sino a dar gracias, a decir, Señor, gracias. Dios conoce nuestros corazones, hermano. No, lo hemos dicho, no sabe tu necesidad. Y sí la sabe, hermano. Y tal vez muchas veces no te la va a dar porque sabe que te puedes desviar. Pero aún así, si sabe que es para beneficio tuyo, te lo va a dar ¿a qué? A su tiempo. No pedimos su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Esperar en Él y ser pacientes. Dios sabe, hermano, conoce, dice. Vamos siguiendo entonces. Dice, vamos a ver esto, ¿verdad? Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse, fíjate otra vez, delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Bien sin vergüenza, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene ¿qué? Su integridad? Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, dice, entonces respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, fíjese ahí, piel por piel, dice, todo lo que el hombre tendrá dará por su vida, dice. Fíjese, está filósofo salió esto, ¿no? Piel por piel, dice, ¿no? ¿Vean? Cuando ve que leímos en el 3 dice, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjese, dice el acusador en el 4, mientras a uno no lo hiere donde más le duele, fíjese en esta traducción, todo va bien. Cuando dice piel por piel, ¿verdad? Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Te aseguro que si lo maltratas, te maldecirá en tu propia cara. Fíjate que sinvergüenza. Dios le dijo en el 6, muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Fíjese ahí. Entonces, ¿qué hizo el acusador? Se marchó y llenó a Job con llagas en todo el cuerpo, dice. Por eso Job fue a sentarse sobre un montón de ceniza. Vean el 8. Todo el día se lo pasaba rascándose con una piedra. Su esposa fue a decirle, sí, que se la ayuda ahí. ¿Por qué insistes en demostrar que eres bueno? Fíjese, fíjese. Mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, no digas tonterías. En el 10, si aceptamos todo lo bueno que viene de Dios, si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo, dice. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Vean el 10, dice, como suelen hablar, dicen, cualquiera de las mujerzuelas fatuas sin entendimiento, eso quiere decir, las fatuas, hablando que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, dice, entonces esto no pecó Job con sus labios, dice. Fíjese, muchos dicen, ¿a poco entonces Dios nos deja pagar por cosas malas? O solo no nos da, Dios no nos da cosas buenas solamente. No dice aquí la escritura, poco solamente recibiremos lo bueno y lo malo, ¿no?
Fíjese, lo que hace el hombre, dice, ¿por qué? ¿Ya? Por salvar su vida. Es cierto, ¿no? Si usted conoce a las mujeres que tienen hijos y son capaces de... se avientan ellos primero antes que el niño caiga al suelo, ¿verdad? Y eso es lo que hacen. Entonces nosotros a veces muchas hacemos también, ¿no? No, yo me salgo primero, dice. Hermanos, ¿verdad? Por eso, fíjense, en aquel tiempo, aquellos cristianos, ¿verdad?, que fueron perseguidos, salvaron sus vidas ellos. Dieron su vida por aquel, dijeron, aquel es mi Señor. No tenían miedo de morir, hermano. Hoy en este día, mira, el cristiano es más orgulloso. Se dice, mis metas son estas, y ahí es donde el Señor nos va a dar a veces en el orgullo. Muchas veces en este tiempo, miren, hay pastores ya que llevan tiempo caminando con el Señor y desgraciadamente una doctrina errónea. Y usted trata de ayudarles y dice, no, a mí nadie me va a venir a corregir aquí. Pero es que no es de uno, es Dios a veces el que te está hablando. Y estábamos leyendo Ezequiel de esos pastores el viernes, que se alimentan para ellos mismos, matan la oveja engordada y se alimentan de ella, dice. Imagínense, ¿no? Hablarle a un pastor, un maestro, y decirle, hermano, no estás dando conforme a las escrituras. ¿Y tú quién te crees? Le dice. Tú eres un alguien menor que yo. Mire, yo no se lo discuto que usted tenga más experiencia en su vida porque ha vivido más que yo. Pero en la palabra que usted le dice, hermano, está mal esta escritura porque así no es. El contexto lo dice claro. Y eso es algo que, mire, y no estamos diciendo que a otros vamos a cambiar. Pero no dice orar por los hermanos. Orar por aquellos hermanos. Para que puedan ver la luz, hermano. Eso es lo que el enemigo viene a enceguecer, hermano. ¿De dónde nos sacó, dice el Señor? De las tinieblas y nos puso ¿en dónde? En la luz que es Jesucristo. Ay, fíjese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué hizo aquí Job? Dice, glorificó a Dios en cada ¿qué? Circunstancia, mi hermano. Usted ya no vimos nada de que dijo, bueno, viene el Satanás, yo ahorita lo voy a reprender, lo voy a encadenar y... Porque él vivía bajo la protección ¿de quién? De Dios. Él está seguro en Dios. Tú y yo estamos seguros ¿en quién? En Dios, hermano. ¿Qué al rato te pregunto si te viene una calamidad? Claro, digo ejemplo, ¿no? Que estamos aprendiendo esta escritura, ¿no? Aún Dios permite cosas, hermano. Fíjense, ¿no? Para responder otro ejemplo del Nuevo Testamento también, fíjense, ¿eh? Vamos a Efesios 4:27, dice aquí. Efesios 4:27. Uh-huh. Dice esa escritura, un énfasis pequeño, no deis ni deis lugar ¿a quién? Al diablo, eso.
Si aquí nos está hablando que el Señor, ¿qué? ¿De qué? ¿De un nuevo qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Una nueva vida en quién? En Cristo, mi hermano. Y si tú vienes a vivir una nueva vida en Cristo, ¿de qué te tienes que quitar de ti? Y no tenemos que practicar más que el pecado. Efesios 4:27, ¿verdad? Dice aquí en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, del mismo texto, despojando del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, renovados por el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Qué quiere decir cuando estamos qué? Airados o enojados. Dice que no nos enojemos todo el día para que Satanás no tome, ¿verdad?, ventaja sobre nosotros. No nos vayan, ¿qué? Cuando dice no les deis lugar, dice no les deben darle al diablo oportunidad de tentarlos, dice. ¿Ya? Cuando andamos enojados, cuando andamos airados, eso es lo que se refiere, hermanos. Una guerra que hay entre el hombre interno de nosotros. En el de vivir no más para nosotros, sino para quién. Para Dios, hermano, y obedecer lo que Él nos dijo, lo que nos dejó establecido. Y vamos a otro ejemplo también, dice aquí en el Santiago, ya lo vimos. Un claro ejemplo también, ¿verdad? Mateo 4:1, para poner lo que estamos viendo de Efesios 4:27. Mateo 4:1. Fíjese ahí, el diablo también, ¿bien? ¿Quién es el acusador? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Aún el mismo Señor Jesús, fíjese, aquí nos vamos a dar cuenta. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, muchos ya ayunaron más, alrededor de 60 días. Vino, dice el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, te ato, te reprendo. Dijo, no dijo, está escrito, dice. Fíjese, el mismo Señor Jesús, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. ¿Cómo enfrentó a Satanás el Señor Jesús? Enfrentándolo ¿con qué? Con la palabra, hermanos. No le dijo, mira diablo, te reprendo, le dijo, mira diablo, salte porque he ayunado 40 días, le dijo. No, hermanos, dice que lo enfrentó, le respondió otra vez ¿con qué? Con la palabra, porque fíjense, el mismo Satanás sabe la palabra y la estaba ¿qué? Transquiversando ahí. Mira, la voy a probar, porque así usted se topa y dice, no, dice así también la palabra. Y tú te dices, ¿cómo? Entonces, no, hermano, pero hay que leerle el contexto todo. Entonces sigue, fíjese. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso por el pináculo del templo.
y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo. Pues la palabra dice, o la Biblia dice, fíjese, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, fíjese, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa, dice. Fíjese. Y dice, y por último el diablo lo llevó a Jesús a una montaña muy alta, del 8. Desde ahí podían ver los países más ricos y poderosos del mundo. Fíjese, el diablo dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió en el 10, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Fíjese, Entonces aquí vemos un claro ejemplo de una guerra espiritual. Dice, hermano, yo no vi las ataduras, ni que estuviéramos ahí gritando todo, ¿verdad? Y un ejemplo, ¿no? Muchas veces literalmente, ¿verdad? Así habíamos sido enseñados, ¿no? O agarramos muchas veces de las murallas de Jericó, ¿no? Y ahí sí eran literalmente las murallas, déjeme decirlo. Cosa que Dios tampoco hizo doblemente igual, solo una vez. Y ahí Dios dio instrucciones cómo tenía que hacerle al pueblo, los sacerdotes, todos los que iban ahí. Y cuando le dije griten, griten. Y gritaron, ¿sí o no? Y se cayeron las murallas. Pero grítale más fuerte porque si no, no le va a oír. ¿A quién? Se supone que estamos orando a Dios, Señor, gracias por las cosas que estamos pasando. ¿Verdad? Sabemos que tenemos a un enemigo. Y dice la Escritura que anda como león, ¿qué? Rugiente. Buscando a quien devorar. Cuando dice ahí, dice anda buscando a quien hacer tentar y hacerlo caer. Fíjese, ¿eh? ¿Y en qué nos va a hacer caer? En el pecado, en la tentación, hermanos. Como aquí estamos viendo el claro ejemplo de Jesús. ¿Verdad? Y entonces te dirá, hermano, ¿cómo lo voy a combatir? ¿Cómo? ¿Verdad? Vamos a ver en Efesios 6.1. Efesios 6.1. Y eso lo vamos a desglosar la próxima semana, ¿no? Para que usted diga, ay, sí tengo entonces una armadura. Y no es tan literal como a veces muchos lo agarramos, ¿eh? Efesios 6.1. Dirán, ay, hermano, dice que de la guerra espiritual yo no veo tanto grito ni tanta bulla, ¿no? No, hermano, porque de verdad entonces, ¿qué estamos viviendo, hermano? ¿Una religión o una comunión al servirle a nuestro Dios? Nos estamos basando por ritos, hermano. ¿Cierto o no? Porque por alguien ahí se le ocurrió, oye, ay, sí será la guerra espiritual. Mira. No, hermano. Miren, muchos van a oír esto, hermano. Pero desgraciadamente muchos oyen y así se quedan. Por eso estamos dando base bíblica, hermano, en las escrituras. Dígame de lo que hemos leído hasta ahorita. ¿Dónde usted vio que empezaron a gritar, a reprender al diablo, a atarlo? ¿En qué momento? O a mí, puse ejemplo de Job. Y ahora del mucho mayor de todos, Jesucristo. ¿Usted vio algún momento? Y cuando usted dijo, pero vimos lo del arcángel Miguel. Sí, pero dijo que el Señor te castigue. Si aún eso se prefirió hacer ese juicio. Porque a él no era lo que le mandó el Señor, ¿o no? Tú dijo, tráeme el cuerpo de Moisés y ya. No te pongas ahí a contender con el diablo. No te pongas ahí, te reprendo diablo. No. Pelearlo a caro por el cuerpo de Moisés, dice la Escritura. Pero aún no hizo juicio contra Satanás.
Y aún fíjense, el mismo Señor nos está dando el ejemplo ahí cómo se hace la guerra espiritual, hermano. La verdadera guerra espiritual. Y también entre los amarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Porque a nadie le gusta. A veces que los ofendan, ¿no? Pero dice la Escritura, ¿perdonar a quién? ¿A quién nos qué? Ok, dice, si te hizo, pues hazle tú también, ¿no? No, hermano, dice. Ok, lo tiene en Efesios 6:11, nomás para leerle ahí. Perdón, 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De quién fuerza? Mía. Del Señor, dice. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Del diablo, mi hermano. Cuando dicen esta traducción, así podrán resistir los ataques del diablo. Las acechanzas, dice, vean la otra Reina Valera. ¿Las qué? Aquí dice para que los ataques del diablo. ¿Y cómo te va a atacar? ¿Haciéndote qué? Leímos ahí, dice aquí. Entonces el Señor permite las cosas, ¿verdad? Le da permiso a un... Vemos este claro ejemplo, vamos a verlo, ¿verdad? Rápidamente en Lucas 22:32. Lucas 22:31, del 31 vamos a ver. Mucha escritura, hermanos, para darle. ¿Lo tienen? Fíjense lo que aquí hace, ¿ven? El diablo nada puede hacer si Dios no se lo permite, hermanos. ¿Lo tienen? Después Jesús le dijo a Pedro, o dice en esa traducción Simón, ¿verdad? Dice, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles a pruebas difíciles a ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero fíjense lo que dice el Señor Jesús. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Fíjese, fíjese. Es traducción del lenguaje para eso que más clara, ¿no? Fíjese. ¿Qué hizo ahí? Fíjese, Satanás, ¿no? Siempre viene aquí. Aún así se tiene que someter a su creador. ¿Quién es su creador? Dios. Y no es que lo haya creado con maldad. Hagamos ese punto porque muchos se confunden ahí. Entonces hizo Satanás. Y lo hizo con maldad. No dice la Escritura en quién se halló maldad. En Satanás, hermano. No es que Dios lo haya creado con maldad. Por eso muchos teólogos y que estudian eso, por eso confunden también. Fíjese, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? Le pidió permiso a quién? A Dios para ponerles ¿qué? Pruebas difíciles a ustedes, dice. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, lo reprendiste, lo cancelaste, le dijo. No, le dijo, Dios le dio permiso, Dios se lo ha dado. Pero dice, pero yo he pedido para que Dios te ayude, para que te mantengas firme. ¿Y qué es algo que estés firme? Que no caigas, que no tropieces.
¿Ah? Pero ¿qué te va a afirmar a ti? ¿Qué te va a hacer fuerte? La Escritura, mi hermano, la palabra del Señor. Seguimos, dice. Dice en 2 de Corintios 2:11, vamos a ver ahí rápido. Escríbalas ahí, escríbalas. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Sus maquinaciones, fíjese, ¿eh? Y Pablo viene hablando ahí sobre el perdonarnos, ¿eh? Si usted lo va a leer después. Todo el contexto. Pero dice en el 11, así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. Fíjese, ¿eh? ¿Y qué hace? En poner disensiones entre nosotros, hermanos. Él es el acusador ¿de quién? De vuestras vidas. Él es tu adversario, mi hermano. Pero ¿cómo le vas a hacer frente? Con la Escritura, con la palabra del Señor. Y leímos lo que había, lo de la armadura, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Verdad? Y aún así, si te hace pasar una prueba tan difícil y aún a una enfermedad, para aquellos que a veces no entendemos, vamos a ver este último, ¿verdad? Claro ejemplo, vamos a ver ahí mismo en 2 de Corintios 12. Y para que la grandeza de sus revelaciones no me exaltare, mediante me fue, dice, dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca. ¿Qué dice? Sobremanera, dice. Fíjese, para que no nos enaltezcamos, dice la Escritura también, fíjese. Dice aquí, Dios me ha mostrado, dice aquí. Dice, claro, hablar de mí no sería una locura, fíjese, desde el 6 y 7, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en la realidad soy. Por eso, para que ya no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir, dice. Fíjese ahí lo que dice, 3 veces he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Fíjese, ahí por ahí los orgullosos no les vaya a pedir un aguijón, ¿verdad? Siempre el cristiano, la prioridad, ¿quién ha de ser? Cristo mismo, su palabra. Por eso, hermanos, el enaltecerse, el ser orgulloso, ¿de quién cree que es? Exactamente. Hay muchos, desgraciadamente, que mira esta. Ay, aquí yo casi soy más igual que el pastor. No, ya hasta el pastor lo pasé de eso, soy mero aquí. ¿Hubo maldad en el corazón de quién? De Satanás. Hermano, el Señor no nos quiere ni orgullosos, nos quiere, como dice su Escritura, mansos y humildes. ¿De qué? De corazón, hermano, de corazón, porque ahí donde ve el Señor lo que hay en nuestra vida, tu corazón, mi hermano.
¿Ya? Por eso es importante. Esta escritura, que usted lo escriba nada más, Mateo 16:23, cuando vea, el Señor Jesús le dijo, Pedro, dice, pero volviendo dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Entonces estaba Satanás adentro de Pedro, dice. Fíjense, a veces no. Cuando dice la escritura, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿dónde? En la de los hombres. Le dice, Pedro, estás hablando como Satanás, dice. Quítate de mí.